Mi hijo me echó de la casa porque mi nuera me consideraba una boca extra para alimentar. Un mes después, compré el edificio donde vivían y tripliqué su alquiler. Cuando mi nuera se dio cuenta de que yo era la nueva dueña, gritó histérica: «¡Usted no puede hacer eso! Me alegra tenerte aquí». Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Eugenia. Tengo 62 años y nunca pensé que mi propia sangre me traicionaría de la manera más cruel posible. Hasta ese martes de octubre creía que había criado a un buen hombre. Marcus había sido mi único hijo, mi orgullo, el niño que crié sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 12 años. Trabajé doble turno como secretaria durante años para darle una educación universitaria, para que tuviera todo lo que yo nunca pude tener. Pero ese día, mientras preparaba el desayuno en la cocina de la casa donde había vivido durante 35 años, escuché voces airadas que venían de la habitación principal. No era la primera vez que escuchaba a Marcus y Antonella discutir, pero esta vez algo en el tono de ella me heló la sangre. «No puedo más con esta situación, Marcus», decía Antonella con esa voz aguda que se ponía cuando quería salirse con la suya. «Tu madre es una carga, una boca extra que alimentar, servicios que pagar, espacio que ocupa. Necesitamos privacidad, necesitamos nuestro propio hogar». «Pero es mi madre, Antonella», respondió Marcus, aunque su voz sonaba débil, sin convicción. «¿Y qué? Ella ya vivió su vida. Nosotros apenas estamos empezando la nuestra. Además, no es como si fuera indigente. Tiene su pensión, puede alquilar un pequeño apartamento en algún lado». Mis manos temblaron mientras sostenía la taza de café. Antonella había llegado a nuestras vidas 2 años atrás, una mujer de 35 años, con sonrisa perfecta y uñas siempre impecables. Desde el primer día noté cómo me miraba, como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su nueva decoración. Pero Marcus estaba enamorado, cegado por sus encantos superficiales. «No sé, amor, se sentiría como si la estuviera abandonando», murmuró Marcus. «¿Abandonando? Marcus, tienes 40 años. Es hora de que seas un hombre independiente. Mira a nuestros amigos. Todos viven solos con sus parejas. Somos los únicos que aún vivimos con una suegra». La palabra suegra sonó como veneno en su boca. Yo había intentado ser buena con ella. Había cocinado sus platos favoritos. Le había dado espacio en mi propia casa. Incluso había fingido que no me molestaba cuando redecoraba habitaciones enteras sin consultarme. Todo por amor a mi hijo. «Además», continuó Antonella, «piénsalo económicamente. El dinero que gastamos en ella podríamos ahorrarlo para nuestro futuro, para cuando tengamos hijos. ¿Realmente quieres que nuestros hijos crezcan pensando que es normal mantener a los padres ancianos en casa?» Esas palabras fueron como puñaladas. Padres ancianos, como si fuera una carga, un estorbo, algo de lo que deshacerse. Había criado a Marcus con amor incondicional. Había sacrificado mis propios sueños, mis propias oportunidades de rehacer mi vida después de enviudar. Y ahora me convertía en un problema que resolver. Escuché los pasos de Marcus acercándose a la cocina. Rápidamente me concentré en mi desayuno, fingiendo que no había escuchado nada. Cuando entró, su rostro estaba tenso, evitaba mi mirada. «Mamá», comenzó, su voz sonaba extraña, forzada. «Necesitamos hablar». Mi corazón se hundió, pero mantuve la compostura. «Claro, hijo, ¿qué pasa?». Se sentó frente a mí, sus manos inquietas jugando con el borde del mantel. «Es sobre la situación de la casa». «¿Qué situación?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. «Mamá, Antonella y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si tuvieras tu propio lugar». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Pude ver a Antonella parada en el umbral de la puerta, observando, esperando mi reacción. «¿Mi propio lugar?», repetí lentamente. «Sí, algo pequeño, cómodo. Tienes tu pensión y nosotros podríamos ayudarte con los primeros meses». «¿Me estás echando de mi casa, Marcus?». «No es tu casa, mamá», intervino Antonella, entrando completamente a la cocina.
Es nuestra casa. Marcus y yo pagamos la hipoteca ahora. Era cierto. 2 años atrás, cuando Marcus se casó con Antonella, habían insistido en refinanciar la casa y poner todo a sus nombres. Dijeron que era por temas de impuestos, de herencias futuras. Yo, confiando en mi hijo, había firmado los papeles. Ahora me daba cuenta de lo ingenua que había sido. «Esta es la casa donde crié a mi hijo», dije, mi voz quebrándose ligeramente. «Donde viví con su padre». «Y ahora es hora de hacer nuevos recuerdos», replicó Antonella con frialdad. «Mira, Eugenia, no es personal, es solo que necesitamos nuestro espacio». Marcus seguía sin mirarme a los ojos. Mi propio hijo, el niño que había consolado durante pesadillas, que había llevado al hospital cuando se quebró el brazo, que había aplaudido en todas sus graduaciones, no podía ni siquiera enfrentar lo que me estaba haciendo. «¿Y si no quiero irme?», pregunté, aunque ya sabía que era una batalla perdida. Antonella sonrió, pero fue una sonrisa fría, calculada. «Bueno, entonces tendríamos que explorar otras opciones legales. Pero estoy segura de que no queremos llegar a eso, ¿verdad?». La amenaza era clara. Me levanté de la mesa, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. «Entiendo», dije simplemente. En las siguientes 2 horas, empaqué mi vida en cajas de cartón. Antonella tuvo la audacia de ayudarme, tirando cosas que consideraba innecesarias sin preguntarme. Fotos de mi esposo, recuerdos de la infancia de Marcus, objetos que para ella no tenían valor, pero que para mí eran tesoros irreemplazables. Cuando el taxi llegó para llevarme a un hotel barato en el centro de la ciudad, algunos vecinos salieron a observar. La señora Henderson, que vivía al lado desde hace 20 años, se acercó con lágrimas en los ojos. «Eugenia, ¿qué está pasando?». No pude responder. La humillación era demasiado profunda. Marcus cargó mis maletas hasta el taxi sin decir una palabra, como un extraño cumpliendo con una obligación desagradable. Antes de subir al auto, me volví hacia él una última vez. «¿Esto es realmente lo que quieres, hijo?». Por un momento, por un brevísimo momento, vi al niño que había sido en sus ojos, pero Antonella apareció a su lado, puso su mano en su brazo, y la expresión se endureció nuevamente. «Es lo mejor para todos, mamá». Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventana trasera hacia la casa que había sido mi hogar durante más de 3 décadas. Antonella ya estaba cerrando la puerta, como si quisiera borrar cualquier rastro de mi existencia lo más rápido posible. Esa noche, sola en una habitación de hotel que olía a desinfectante y tristeza, lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero entre las lágrimas, algo más comenzó a crecer en mi pecho. No era solo dolor, no era solo traición. Era algo más frío, más determinado. Era el despertar de una mujer que había sido subestimada por demasiado tiempo. Los primeros días en el hotel fueron un infierno. Despertaba cada mañana esperando escuchar los sonidos familiares de mi antigua casa. El grifo de la cocina que goteaba, el crujir de las tablas del piso cuando Marcus bajaba a desayunar, incluso los tacones de Antonella resonando por los pasillos. En su lugar, solo había el rumor constante del tráfico y voces extrañas filtrándose a través de las paredes delgadas. La habitación era pequeña y deprimente. Una cama individual con una colcha gastada, un pequeño televisor que apenas funcionaba y una ventana que daba a un callejón lleno de contenedores de basura. Cada noche me quedaba despierta mirando al techo, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento había perdido el control de mi propia vida? El tercer día, mientras organizaba mis pocas pertenencias, encontré una caja que no recordaba haber empacado. Adentro estaban los documentos importantes de mi esposo: certificados de inversión, pólizas de seguro, papeles de bancos que no había revisado en años. Roberto siempre había manejado las finanzas familiares, y después de su muerte, yo simplemente había vivido de mi pensión sin prestar mucha atención al resto. Esa tarde caminé hasta la biblioteca pública más cercana. No tenía computadora propia, y necesitaba acceso a Internet para revisar las cuentas bancarias que Roberto había dejado.
Mis manos temblaron mientras introducía los números de cuenta y contraseñas que encontré escritas en su letra familiar en un cuaderno viejo. Lo que descubrí me dejó sin aliento. La cuenta de ahorros que creía casi vacía tenía $47,000. Había un certificado de depósito que había estado acumulando intereses durante 12 años, ahora valuado en $89,000. Pero lo que realmente me sorprendió fue descubrir una cuenta de inversión en un banco diferente, una que Roberto había abierto poco antes de morir, con acciones de empresas tecnológicas que ahora valían más de $230,000. Mi esposo había sido un hombre previsor, pero nunca me había dicho la magnitud real de nuestros ahorros. Siempre habíamos vivido modestamente, él por prudencia, yo por costumbre después de años de escasez en mi juventud. Ahora, sentada frente a una computadora de biblioteca, mirando cifras que representaban más dinero del que había visto en mi vida, sentí algo que no había experimentado en años: poder. Durante la semana siguiente, visité bancos y oficinas de asesores financieros. Uno de ellos, un joven llamado David Martínez, fue particularmente paciente conmigo. Me explicó cómo funcionaban las inversiones, cómo podía generar ingresos pasivos, y lo más importante, cómo podía hacer que mi dinero trabajara para mí en lugar de simplemente guardarlo. Señora Eugenia, me dijo durante nuestra segunda reunión, con esta cantidad de capital, usted podría vivir muy cómodamente el resto de su vida. Incluso podría considerar inversiones en bienes raíces. Bienes raíces. La palabra resonó en mi mente de una manera extraña. Esa noche, en mi habitación de hotel, comencé a investigar el mercado inmobiliario local. Aprendí sobre alquileres, sobre propiedades de inversión, sobre cómo los propietarios generaban ingresos mensuales estables. Fue entonces cuando tuve una idea. Al día siguiente contraté los servicios de un investigador privado. Era una mujer de mediana edad llamada Carmen Ruiz, que tenía una oficina pequeña, pero eficiente en el centro de la ciudad. Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles emocionales, manteniéndome práctica y directa. Necesito que investigue a mi hijo Marcus Herrera y su esposa Antonella, le dije. Quiero saber su situación financiera real, sus ingresos, sus gastos, cualquier deuda que puedan tener. Carmen asintió profesionalmente. ¿Puedo preguntar por qué necesita esta información? Estoy considerando una inversión que podría involucrarlos. Mentí parcialmente. Necesito asegurarme de que sea una decisión inteligente. 3 días después, Carmen me llamó para una reunión. Los resultados de su investigación eran reveladores. Marcus ganaba un salario decente como gerente de ventas, pero Antonella no trabajaba. Sus gastos mensuales eran exorbitantes: cenas caras, ropa de diseñador, vacaciones frecuentes. Habían acumulado 28,000 en deudas de tarjetas de crédito y estaban atrasados en 2 pagos de la hipoteca de la casa. Su situación financiera es precaria, explicó Carmen. Viven muy por encima de sus posibilidades. El esposo parece estar trabajando horas extras constantemente para mantener su estilo de vida. Esa información me dolió de una manera inesperada. Marcus estaba luchando financieramente y, en lugar de pedirme ayuda, había elegido deshacerse de mí como si fuera una carga. La ironía era amarga. Yo tenía más dinero del que él imaginaba, pero él había preferido seguir el consejo de una mujer que estaba gastando más de lo que podían permitirse. Esa noche, caminando por las calles del centro de la ciudad, pasé frente a un edificio de apartamentos que tenía un letrero de "Se vende". Era un edificio modesto de 3 pisos, con 6 unidades. Según el letrero, el precio era de $380,000. Me detuve y lo observé por un largo rato. Era el tipo de propiedad que David, mi asesor financiero, había mencionado como una buena inversión inicial. Generaría ingresos de alquiler estables y su valor probablemente aumentaría con el tiempo. Pero había algo más. Algo que hizo que mi corazón se acelerara mientras miraba el edificio. Estaba ubicado exactamente en la zona donde Marcus y Antonella habían estado buscando apartamento antes de echarme de casa. Lo sabía porque había escuchado a Antonella comentar sobre ese barrio encantador cerca del centro donde querían mudarse eventualmente. Esa noche,
Por primera vez desde que me habían echado, sonreí antes de dormir. Al día siguiente, llamé a David y le dije que quería hacer una oferta por el edificio. También contraté a Carmen para que investigara algo más específico. Quería saber exactamente en qué edificio vivían actualmente Marcus y Antonella, quién era el propietario, y si esa propiedad estaba en el mercado o podría estarlo pronto. Mientras caminaba de regreso al hotel después de firmar los papeles preliminares para la compra del edificio, sentí algo que no había experimentado en meses: propósito. No era solo sobre el dinero, no era solo sobre tener un lugar donde vivir. Era sobre recuperar el control de mi vida, sobre demostrar que Eugenia Herrera no era la mujer frágil y dependiente que ellos creían. Por primera vez en 62 años, estaba a punto de jugar el juego con mis propias reglas, y tenía la intención de ganar. Una semana después de comprar mi primer edificio de apartamentos, Carmen me llamó con noticias que hicieron que mi pulso se acelerara. Estaba sentada en el pequeño café donde nos reuníamos habitualmente, un lugar discreto donde podíamos hablar sin ser interrumpidas. «Tengo la información que me pidió sobre la vivienda actual de su hijo», dijo Carmen, abriendo una carpeta manila. Marcus y Antonella viven en el edificio Maple Gardens, un complejo de apartamentos de lujo en la zona norte. Pagan $2,800 al mes por un apartamento de 2 habitaciones. $2,800 al mes. Con sus deudas y el salario de Marcus, eso representaba casi el 60% de sus ingresos. No era extraño que estuvieran atrasados en otros pagos. ¿Y el propietario?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Carmen sonrió ligeramente. Aquí es donde se pone interesante. El edificio pertenece a un hombre llamado Richard Spalding, de 74 años. Según mis fuentes, está considerando vender. Su esposa murió el año pasado y él quiere mudarse a Florida para estar cerca de sus hijos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Está oficialmente en el mercado? Todavía no, pero mi contacto en el sector inmobiliario dice que probablemente lo pondrá a la venta en las próximas semanas. Es un edificio rentable, 12 unidades, bien mantenido. El precio estimado sería alrededor de $1, 2 millones. $1, 2 millones. Era más de lo que tenía disponible inmediatamente, pero David ya me había explicado cómo funcionaban los préstamos para inversiones inmobiliarias. Con mi historial crediticio limpio y el dinero que tenía como enganche, sería posible. «Hay algo más», continuó Carmen, bajando la voz. «Pude obtener copias de los reportes de crédito de su hijo y su nuera. La situación es peor de lo que pensábamos inicialmente. Me pasó varios documentos. Mientras los revisaba, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Marcus tenía 4 tarjetas de crédito al máximo, un préstamo personal que había tomado para pagar el anillo de compromiso de Antonella, y estaba considerando un segundo trabajo de fin de semana para hacer frente a los gastos. Antonella tiene un historial particular», añadió Carmen. Antes de casarse con su hijo, había acumulado $15,000 en deudas de tarjetas de crédito. Marcus pagó esas deudas como regalo de bodas, pero ella ha vuelto a gastar y ahora tiene nuevas deudas por $12,000. La ironía era aplastante. Mientras Antonella me llamaba una carga financiera, ella misma había costado a Marcus más de $27,000 en deudas en solo 2 años de matrimonio. «¿Hay más?», pregunté. Carmen asintió. Su nuera ha estado presionando a Marcus para que pida un préstamo contra la casa que antes era suya. Quiere renovar la cocina y agregar una piscina. Según mis fuentes, Marcus está resistiendo porque ya refinanciaron la casa una vez y los pagos son altos. Esa información me golpeó como un puño en el estómago. La casa que había sido mi hogar, donde había criado a mi hijo, donde había vivido mis mejores años con Roberto, ahora iba a ser hipotecada nuevamente para financiar los caprichos de una mujer que me había echado como si fuera basura. «¿Cuánto vale la casa actualmente?», pregunté. «Aproximadamente $420,000. Deben $280,000 de la hipoteca actual. Si pidieran un préstamo adicional, estarían arriesgando perder la propiedad si no pueden hacer los pagos». Esa noche, en mi habitación de hotel, no pude dormir. Las cifras daban vueltas en mi cabeza, pero no eran solo números.
Cada deuda, cada gasto irresponsable, cada decisión financiera imprudente representaba una elección que Marcus había hecho. Había elegido complacer a una mujer que lo estaba llevando a la ruina financiera en lugar de valorar a la madre que había sacrificado todo por él. Al día siguiente, llamé a David para discutir la posibilidad de comprar el edificio Maple Gardens. Su respuesta fue cautelosa pero optimista. «Es una inversión sólida, señora Eugenia», me dijo durante nuestra reunión. «El edificio tiene una buena ubicación, inquilinos estables, y el precio parece razonable para el mercado actual. Podríamos estructurar un préstamo que cubra el 70% del precio, usando sus activos actuales como garantía». «¿Y los inquilinos actuales?», pregunté. «¿Tendría derecho a ajustar los alquileres?». David consultó sus notas. «Los contratos de alquiler en Texas permiten aumentos razonables al renovar los contratos, siempre que se dé aviso con la debida anticipación. Si los alquileres actuales están por debajo del precio de mercado, tendría derecho a ajustarlos gradualmente». Esa era la información que necesitaba. Esa tarde contacté directamente a Richard Spalding. Era un hombre mayor con voz cansada, claramente ansioso por cerrar este capítulo de su vida y mudarse a Florida. «He estado pensando en vender», me confirmó por teléfono. «Mi esposa siempre manejó los detalles del edificio, y yo no tengo energía para seguir con eso. ¿Estaría interesada en una venta privada? Podríamos evitar los gastos de un agente inmobiliario». Acordamos reunirnos al día siguiente. Richard resultó ser exactamente lo que había esperado. Un viudo solitario que quería una transacción rápida y sin complicaciones. El edificio estaba en excelente condición y los libros financieros mostraban que era altamente rentable. «Hay algo que debería saber», me dijo mientras recorríamos las instalaciones. «Algunos de los alquileres están significativamente por debajo del precio de mercado. Mi esposa era demasiado amable, nunca quiso aumentar los precios. Una nueva propietaria podría fácilmente justificar incrementos sustanciales». Revisé los contratos de alquiler esa misma tarde. Marcus y Antonella estaban pagando $2,800 por un apartamento que fácilmente podría alquilarse por $4,200 según los precios actuales del mercado. Otros inquilinos también tenían alquileres por debajo del valor real. Una semana después, firmé los papeles de compra. Oficialmente, era la nueva propietaria del edificio donde vivían Marcus y Antonella. La ironía de la situación era exquisita. La mujer que habían considerado un estorbo financiero ahora controlaba su vivienda. Esa noche celebré sola en mi habitación de hotel con una copa de vino barato. Por primera vez en meses me sentí poderosa. No había actuado por impulso o emoción. Había planeado cada movimiento cuidadosamente, usando la misma determinación meticulosa que había empleado para criar a Marcus cuando era niño. Pero esto era diferente. Esta vez, los beneficios de mi trabajo duro serían míos. Carmen me había dado una copia de todos los contratos de alquiler del edificio. El de Marcus y Antonella expiraba en 6 semanas. Según la ley de Texas, podía aumentar el alquiler con 30 días de aviso por escrito, siempre que el aumento fuera razonable según los estándares del mercado. 30 días. Ese era el tiempo que tenía para decidir exactamente cómo quería proceder. Mientras revisaba los documentos legales, encontré algo interesante en el contrato de Marcus. Había una cláusula que permitía la terminación inmediata del contrato si el inquilino proporcionaba información falsa en su solicitud original. Curiosa, revisé la aplicación que habían llenado 2 años atrás. En la sección de ingresos familiares, Marcus había reportado un salario anual de $75,000. Según la investigación de Carmen, su salario real era de $52,000. En la sección de deudas había marcado ninguna, cuando claramente tenía deudas significativas en ese momento. La falsificación de información en una aplicación de alquiler era motivo suficiente para desalojo inmediato. Pero eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quería que sintieran la presión gradualmente, que entendieran las consecuencias de sus acciones. Quería que Antonella, que me había llamado una boca extra para alimentar, experimentara lo que realmente significaba luchar económicamente. Guardé todos los documentos en una carpeta nueva.
En la portada escribí con letra clara: Plan de recuperación. Era hora de que aprendieran que Eugenia Herrera no era la víctima que creían que era. 2 semanas después de convertirme en la propietaria del edificio Maple Gardens, contraté a una empresa de administración de propiedades llamada Summit Property Management. No quería manejar directamente las interacciones con los inquilinos, al menos no todavía. Era mejor mantener mi identidad en secreto mientras preparaba mi siguiente movimiento. La gerente, una mujer eficiente llamada Patricia Collins, se reunió conmigo en mi nuevo apartamento. Sí, había decidido mudarme a una de las unidades disponibles en mi primer edificio. Era un apartamento de una habitación, modesto pero cómodo, y me daba la libertad de salir del deprimente hotel donde había estado viviendo. Señora Herrera, me dijo Patricia mientras revisábamos los archivos de inquilinos. Este edificio tiene un gran potencial de ingresos. Varios de los alquileres están muy por debajo del precio de mercado. Con los ajustes apropiados, podríamos aumentar los ingresos mensuales en un 40%. ¿Qué tipo de cronograma recomendaría?, pregunté, manteniendo mi tono profesional. Bueno, legalmente podemos aumentar los alquileres hasta el precio de mercado cuando se renueven los contratos. Para los inquilinos actuales, recomendaría incrementos graduales para mantener la estabilidad. Sin embargo, hay algunos casos donde los aumentos podrían ser más sustanciales. Patricia señaló el expediente de Marcus y Antonella. Esta unidad, por ejemplo, es un apartamento de 2 habitaciones con vista, ubicación premium, y están pagando $2,800. El precio de mercado actual para una unidad similar sería entre $4,200 y $4,500. ¿Cuál sería el aumento máximo legal?, pregunté. En Texas, no hay límite específico para aumentos de alquiler, siempre que se dé el aviso apropiado y el aumento sea justificable según las condiciones del mercado. Dado que su contrato vence en 4 semanas, podríamos notificarles un aumento a $4,200, que estaría completamente dentro de los parámetros legales. $4,200. Eso representaría un aumento de $1,400 al mes. Con la situación financiera de Marcus y Antonella, sería imposible para ellos pagarlo. Tendrían que mudarse. Procedamos con eso, le dije a Patricia. Prepare las notificaciones de aumento de alquiler para todos los inquilinos cuyos contratos venzan en el próximo mes. Use los precios de mercado actual como base. Patricia asintió y tomó notas. ¿Hay alguna consideración especial que deba tener en cuenta? Solo asegúrese de que todos los procedimientos sean completamente legales y estén bien documentados. Quiero que todo se maneje de manera profesional. Esa tarde, mientras Patricia preparaba los documentos, yo conduje hasta mi antiguo vecindario. No había regresado desde el día que me echaron, y sentí una extraña mezcla de nostalgia y determinación mientras pasaba por las calles familiares. La casa se veía diferente. Antonella había cambiado el color de la puerta de entrada de azul a rojo brillante. Había agregado macetas con plantas que no reconocía, y había colocado un letrero decorativo que decía «Hogar Dulce Hogar» junto a la entrada. Cada cambio era como una bofetada, una manera de borrar cualquier rastro de mi presencia anterior. Estacioné al final de la calle y observé por un rato. Vi a Antonella salir de la casa, vestida con ropa cara, subirse a un BMW nuevo que no habían tenido cuando yo vivía allí. Obviamente, habían hecho la compra a crédito, agregando otra carga financiera a su ya precaria situación. Mi teléfono sonó. Era Carmen. «Tengo una actualización sobre la situación financiera de su hijo», me dijo. Marcus acaba de tomar un segundo trabajo los fines de semana, trabajando en una tienda de electrónicos. Aparentemente, Antonella le dijo que necesitaban más ingresos para vivir dignamente. Vivir dignamente. Mientras tanto, habían echado a la mujer que los había apoyado durante años porque era una carga financiera. ¿Algo más?, pregunté. Sí, Antonella ha estado presionando para que refinancien la casa nuevamente. Quiere usar el dinero para unas vacaciones a Europa. Marcus ha estado resistiendo, pero según mis fuentes, ella está amenazando con irse si él no acepta. Esa información me llenó de una furia fría. Antonella estaba dispuesta a arriesgar la estabilidad financiera de Marcus por unas vacaciones,
mientras que yo había sido echada por ser una supuesta carga económica. Esa noche, Patricia me llamó para confirmar que las notificaciones de aumento de alquiler habían sido enviadas. Todos los inquilinos recibirán sus cartas mañana por correo certificado, me informó. Los aumentos entrarán en vigor en 30 días. Perfecto, respondí. ¿Y las reacciones de los inquilinos? Bueno, es demasiado pronto para reacciones, pero basándome en mi experiencia, algunos inquilinos podrían solicitar reuniones para negociar o para pedir más tiempo. ¿Cómo quiere que maneje esas situaciones? Con firmeza pero profesionalismo. Los precios son justos según el mercado actual. Si alguien no puede pagarlo, pueden buscar alternativas más acordes a su presupuesto. Al día siguiente, desde la ventana de mi apartamento, pude ver el camión de correos haciendo su ronda matutina. Sabía que en ese momento, Marcus y Antonella estaban recibiendo una carta que cambiaría sus vidas. La carta estaba firmada por Summit Property Management, sin ninguna indicación de que yo estaba involucrada. 2 horas después, mi teléfono sonó. Era Patricia. Señora Herrera, hemos recibido la primera llamada de reacción. Una inquilina del apartamento 2B está muy molesta por el aumento. Dice que es imposible pagar ese precio y quiere hablar directamente con la propietaria. Apartamento 2B. Era donde vivían Marcus y Antonella. ¿Habló con el inquilino principal o con otra persona?, pregunté. Con una mujer. Dijo que su nombre era Antonella Herrera y que esto tenía que ser un error. Estaba gritando algo sobre derechos de inquilinos y amenazas legales. Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. Antonella, que siempre había resuelto todos sus problemas con manipulación y berrinches, ahora se enfrentaba a una situación que no podía controlar con lágrimas falsas o amenazas vacías. ¿Qué le dijo?, pregunté. Le expliqué que el aumento estaba basado en una evaluación profesional del mercado y que era completamente legal. Le dije que si tenía preguntas específicas, podía enviarlas por escrito y las revisaríamos. ¿Mencionó algo sobre hablar con la propietaria? Sí, insistió mucho en eso. Le dije que la propietaria prefería manejar todos los asuntos a través de la empresa de administración, pero que podía solicitar una cita si tenía una situación especial. Perfecto. Antonella estaba desesperada, y la desesperación la haría cometer errores. Si solicita una reunión, acéptela, le dije a Patricia. Pero programe la cita para la próxima semana. Quiero que tengan tiempo para que la realidad de la situación se asiente. Esa tarde, conduje nuevamente por mi antiguo vecindario. Esta vez, vi a Marcus llegando a casa del trabajo, sus hombros caídos, su cara mostrando el estrés que obviamente estaba sintiendo. Antonella salió corriendo de la casa, gesticulando salvajemente, claramente agitada. Pude imaginar la conversación, ella exigiéndole que hiciera algo sobre el aumento del alquiler, él explicándole que no había nada que pudiera hacer. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la satisfacción. No era alegría exactamente, era algo más profundo. Era la sensación de que, finalmente, las consecuencias estaban alcanzando a las personas correctas. Carmen me llamó esa noche con otra actualización. Marcus ha estado haciendo llamadas toda la tarde, buscando apartamentos más baratos. Aparentemente, no hay nada disponible en su rango de precio en esa zona de la ciudad. ¿Y Antonella? Según mis fuentes, está furiosa. Ha estado culpando a Marcus por no negociar mejor cuando firmaron el contrato original. También ha mencionado la posibilidad de demandar por aumento ilegal de alquiler. Esa amenaza legal me hizo reír. Patricia había documentado todo meticulosamente. El aumento estaba completamente justificado y era legal. Cualquier abogado competente le diría a Antonella que no tenía caso. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi nueva cocina, reflexioné sobre lo rápido que habían cambiado las circunstancias. Hace un mes, estaba viviendo en un hotel barato, sintiéndome derrotada y abandonada. Ahora, controlaba el destino de las 2 personas que me habían traicionado. Pero esto era solo el comienzo. El aumento del alquiler era simplemente la primera fase de mi plan. Quería que sintieran presión, que entendieran lo que significaba luchar financieramente, pero también quería algo más.
Quería el momento perfecto para revelar quién era realmente su nueva propietaria. Y ese momento estaba llegando muy pronto. La reunión estaba programada para el viernes a las 12:00 p.m. en las oficinas de Summit Property Management. Patricia me había llamado esa mañana para confirmar que Antonella había insistido en venir sola, alegando que Marcus estaba trabajando y que ella podía manejar la situación mejor que él. Típico de Antonella. Siempre había creído que su encanto y manipulación podían resolver cualquier problema. Esta vez estaría muy equivocada. Llegué a la oficina 30 minutos antes de la cita, vestida con un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Quería verme profesional, poderosa, completamente diferente de la mujer mayor que habían echado de su casa como si fuera basura. Patricia me había preparado una sala de conferencias pequeña pero elegante. En la mesa había copias de todos los documentos relevantes: el contrato de alquiler original, las evaluaciones de mercado que justificaban el aumento y los registros financieros del edificio. Todo estaba perfectamente organizado y documentado. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, me preguntó Patricia por última vez. ¿Podríamos manejar la reunión sin que usted esté presente? No, respondí firmemente. Es hora de que ella sepa exactamente con quién está tratando. A las 2:00 p.m. en punto, escuché voces en la recepción. La voz de Antonella era inconfundible, alta y exigente, claramente tratando de intimidar a la recepcionista. «Necesito hablar con alguien que tenga autoridad real», la escuché decir. «No voy a perder mi tiempo con empleados de bajo nivel. Esta situación es completamente inaceptable». Patricia salió a recibirla y unos minutos después escuché pasos acercándose por el pasillo. Mi corazón latía rápidamente, pero no de nervios. Era anticipación pura. La puerta se abrió y Patricia entró primero. «Señora Antonella Herrera, le presento a la propietaria del edificio Maple Gardens». Antonella entró detrás de ella, hablando antes de siquiera mirar hacia donde yo estaba sentada. «Mire, necesito que entienda que este aumento es completamente irracional. Mi esposo y yo somos inquilinos modelo. Nunca hemos tenido problemas. Y este tipo de aumento repentino es...». Sus palabras se cortaron abruptamente cuando sus ojos se encontraron con los míos. La vi palidecer, su boca abierta pero sin sonido saliendo de ella. Por un momento completo, nadie habló. «Hola, Antonella», dije calmamente, gesticulando hacia la silla frente a mí. «¿Por qué no te sientas? Tenemos mucho de qué hablar». Antonella se quedó congelada en el umbral de la puerta, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Patricia, que no conocía nuestra historia personal, parecía confundida por la reacción. Yo, tartamudeó Antonella, su confianza habitual completamente evaporada. «Cierra la puerta y siéntate», repetí, mi voz más firme esta vez. «A menos que prefieras que esta conversación sea pública». Eso la motivó a moverse. Cerró la puerta con manos temblorosas y se dirigió lentamente hacia la silla, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. «No entiendo», murmuró, finalmente encontrando su voz. «¿Cómo es posible que sea la propietaria de tu edificio?», completé su pregunta. «Es bastante simple, Antonella. Resulta que esa boca extra para alimentar que tanto te molestaba tenía más recursos de los que tú o Marcus imaginaron». Se dejó caer en la silla, su rostro ahora completamente blanco. Patricia, profesional como siempre, se mantuvo en silencio pero atenta. «Cuando me echaste de mi propia casa», continué, «me dijiste que no era mi casa, que era tuya y de Marcus. Tenías razón, ya no era mi casa, pero resulta que ahora controlo la tuya». Antonella abrió y cerró la boca varias veces, claramente luchando por encontrar palabras. Finalmente, logró hablar. Esto no puede ser legal. Tú no puedes». «¿No puedo qué?», la interrumpí. «¿No puedo ser una mujer de negocios exitosa? ¿No puedo invertir mi dinero como me parezca? Te aseguro que todo lo que he hecho es completamente legal». Patricia intervino, entregándole a Antonella una carpeta. «Estos son todos los documentos que respaldan el aumento de alquiler. Como puede ver, está basado en evaluaciones profesionales del mercado actual». Antonella hojeó los papeles con manos temblorosas,
pero era obvio que no estaba realmente leyéndolos. Su mente estaba claramente en pánico. El aumento es de $1,400 al mes, dije, observando su reacción. Eso llevará tu alquiler a $4,200, que es el precio de mercado actual para un apartamento de tu tamaño y ubicación. ¡Es imposible!, gritó Antonella, su compostura finalmente quebrándose completamente. No podemos pagar eso, tú lo sabes. Ah, dije, inclinándome hacia adelante. Así que ahora $1,400 al mes es demasiado dinero. ¡Qué interesante! ¿Sabes cuánto gasté en Marcus y en ti durante los 2 años que viviste en mi casa? ¿Cuánto pagué en servicios, comida, reparaciones y todos esos pequeños favores que pedías constantemente? Antonella me miró con odio puro. Eso era diferente. Era su madre. Era su madre, repetí lentamente. Y según tú, eso me convertía en una carga. Una boca extra para alimentar. ¿Recuerdas esas palabras exactas? Vi el momento cuando se dio cuenta de que yo había escuchado esa conversación. Su rostro se puso aún más pálido. ¿Sabes qué descubrí, Antonella? Que mientras me llamabas una carga financiera, tú habías costado a Marcus más de $40,000 en deudas. Pagó tus deudas de tarjetas de crédito antes del matrimonio, compró ese anillo ridículamente caro, y ahora tienes nuevas deudas por otros $12,000. Eso no es, comenzó a protestar. ¿No es verdad? Saqué una carpeta de documentos de Carmen. Tengo aquí todos los reportes de crédito. También sé sobre el BMW nuevo, sobre las vacaciones costosas, sobre el hecho de que Marcus tuvo que tomar un segundo trabajo para mantener tu estilo de vida. Antonella se hundió en su silla, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de rabia por haber sido descubierta. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Quiero que experimentes exactamente lo que me hiciste sentir, respondí. Quiero que sepas lo que se siente ser considerada un estorbo, una carga, algo de lo que deshacerse. No puedes hacer esto, gritó Antonella, su voz volviéndose histérica. Eres familia, no puedes echarnos así. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Familia? ¿Ahora soy familia? Qué conveniente. Cuando me echaste de mi casa, me dijiste claramente que ya no era parte de tu familia. Patricia carraspeó discretamente. ¿Quieren que los deje solos para discutir esto? No, dije firmemente. Esto es una reunión de negocios, no una reunión familiar. Antonella, tienes 30 días para decidir si puedes pagar el nuevo alquiler o si necesitas encontrar otro lugar. Esto es venganza, gritó Antonella, poniéndose de pie bruscamente. Esto es completamente venganza. No, respondí calmadamente. Esto es justicia, y por primera vez en mi vida soy yo quien tiene el control. Antonella me miró con una mezcla de odio y desesperación. Marcus no va a permitir esto. ¿Él va a qué?, la interrumpí. ¿Protegerte? ¿Cómo me protegió a mí cuando me echaste? Marcus hizo su elección, Antonella. Eligió a una mujer que lo está llevando a la ruina financiera sobre la madre que lo sacrificó todo por él. Antonella agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esto no ha terminado, dijo con voz temblorosa. Tienes razón, respondí. No ha terminado hasta que me hayas devuelto cada onza de respeto y dignidad que me quitaste. Y algo me dice que eso va a tomar mucho tiempo. La puerta se cerró con un golpe detrás de ella. Patricia y yo nos quedamos en silencio por un momento. Esa fue, intensa, dijo Patricia finalmente. Ha sido una larga tiempo viniendo, respondí. ¿Crees que intentará algo legal? Patricia negó con la cabeza. Todo lo que hemos hecho está completamente documentado y es legal. Si consulta con un abogado, le dirán exactamente eso. Esa noche, Carmen me llamó con una actualización. Antonella llamó a Marcus al trabajo, histérica. Según mis fuentes, él tuvo que salir temprano para ir a casa y calmarla. Aparentemente, ella está insistiendo en que esto tiene que ser ilegal de alguna manera. ¿Y Marcus? Según mi contacto,
Marcus está en shock. Aparentemente, no tenía idea de que usted tuviera recursos financieros significativos. Está cuestionando muchas de las decisiones que tomó en los últimos meses. Demasiado tarde para cuestionamientos, pensé. Las decisiones estaban tomadas, las consecuencias estaban en movimiento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi nuevo apartamento, sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción completa. No era solo sobre el dinero o el poder. Era sobre el respeto, sobre la dignidad, sobre demostrar que Eugenia Herrera no era la víctima que habían creído que era. 30 días. Eso era todo lo que les quedaba para decidir cómo querían proceder. Algo me decía que iban a ser 30 días muy largos para ellos. Los 30 días que siguieron a mi reunión con Antonella fueron una mezcla fascinante de drama, desesperación y finalmente aceptación de la realidad. Carmen me mantenía informada de cada desarrollo, cada llamada telefónica frenética, cada intento desesperado de encontrar una solución a su dilema. Marcus había intentado contactarme directamente 3 veces. La primera vez, a través de Patricia en la oficina de administración de propiedades. Le dijo que era urgente que hablara conmigo, que había malentendidos familiares que necesitábamos resolver. Patricia, siguiendo mis instrucciones, le explicó que todos los asuntos relacionados con la propiedad debían manejarse a través de los canales apropiados. La segunda vez, apareció en mi primer edificio de apartamentos, preguntando por mí en la entrada. El portero, que no tenía idea de quién era, simplemente le dijo que no podía dar información sobre los residentes. Marcus se quedó allí durante 1 hora, esperando que yo apareciera. Pero yo había salido de la ciudad ese día para reunirme con otros posibles inversionistas inmobiliarios. La tercera vez fue la más patética. Carmen me informó que Marcus había contactado a varios familiares lejanos, tratando de obtener mi número de teléfono o dirección. Ninguno de ellos tenía información actual, y la mayoría le preguntó por qué no podía simplemente llamarme directamente si era su madre. Aparentemente, Marcus no tenía una buena respuesta para esa pregunta. Antonella, por su parte, había consultado con 2 abogados diferentes. Ambos le dijeron exactamente lo que Patricia había predicho, que el aumento de alquiler era completamente legal y que no tenía base para una demanda. Uno de los abogados, según Carmen, le había preguntado directamente si había algún conflicto de interés personal con la propietaria que pudiera estar motivando su búsqueda de acción legal. Antonella aparentemente no había mencionado nuestra relación familiar. A medida que pasaban los días, sus opciones se fueron reduciendo. Carmen me informó que habían visitado docenas de apartamentos, pero todos los que podían permitirse estaban en áreas mucho menos deseables de la ciudad, muy lejos del trabajo de Marcus. Los pocos que estaban en buenas ubicaciones tenían alquileres similares al nuevo precio que yo había establecido. El día 20, Patricia me llamó con noticias interesantes. Señora Herrera, hemos recibido una oferta de pago de la unidad 2B. Están pidiendo un plan de pagos para el aumento, prometiendo pagar $3,500 al mes ahora y el resto gradualmente durante los próximos 6 meses. ¿Quién hizo la oferta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El señor Marcus Herrera. Vino personalmente esta mañana, sin su esposa. Parecía desesperado. Rechacé la oferta inmediatamente. No se trataba solo del dinero, se trataba del principio. Ellos no habían estado dispuestos a hacer concesiones cuando me echaron de mi casa. ¿Por qué debería yo mostrar una flexibilidad que ellos nunca me habían mostrado? El día 25, Carmen me informó de una crisis en su relación. Según mis fuentes, Marcus y Antonella han estado discutiendo constantemente. Él le está echando la culpa por toda la situación, diciendo que si no hubiera insistido en echarla, usted aún estaría ayudándolos financieramente. Ella está furiosa. Dice que él es un hombre débil que no puede resolver sus propios problemas. La ironía era perfecta. La presión financiera estaba revelando la verdadera naturaleza de su relación. Sin mi presencia como chivo expiatorio común, ahora se estaban atacando entre ellos. El día 29 recibí una llamada inesperada. Era la señora Henderson, mi antigua vecina. Eugenia, querida, dijo su voz familiar. Necesito contarte algo. Marcus vino a verme ayer, preguntando si tenía manera de contactarte. ¿Y qué le dijiste?,
Pregunté curiosa. Le dije la verdad, que no tenía tu información de contacto. Pero Eugenia, ese muchacho se veía terrible. Delgado, ojeroso, como si no hubiera dormido en semanas. Me preguntó si sabía por qué te habías ido tan repentinamente. Esa información me sorprendió. ¿Le dijiste que me habían echado? Le dije que había visto cuando sacaron tus cosas y te subiste a un taxi. Le pregunté si había pasado algo, y él se puso muy incómodo. Cambió de tema rápidamente. Así que Marcus le había mentido a los vecinos sobre mi partida. Probablemente les había dicho que me había mudado por voluntad propia, para mantener las apariencias. «Hay algo más», continuó la señora Henderson. «He notado muchos problemas en esa casa desde que te fuiste. Discusiones fuertes, música alta a horas extrañas, y ayer vi a Antonella gritándole a Marcus en el patio delantero. Fue bastante embarazoso». El día 30 llegó sin ninguna comunicación de Marcus o Antonella. Patricia me confirmó que no habían pagado el nuevo alquiler ni habían dado aviso de que se mudarían. Técnicamente, me explicó Patricia, ahora están en violación de su contrato. Podemos comenzar el proceso de desalojo inmediatamente. Procede, le dije, pero usa todos los canales legales apropiados. Quiero que todo sea perfecto desde el punto de vista legal. 3 días después, Marcus y Antonella recibieron la notificación oficial de desalojo. Tenían 72 horas para desocupar la unidad o enfrentar acción legal. Esa noche, Carmen me llamó con la actualización final. Se están mudando, me informó. Hay un camión de mudanzas enfrente del edificio ahora mismo. Según mis fuentes, encontraron un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, a casi 1 hora del trabajo de Marcus. Desde la ventana de mi apartamento, que tenía una vista perfecta del edificio Maple Gardens, pude ver el camión de mudanzas. Era pequeño, mucho más pequeño de lo que habían necesitado cuando me echaron de mi casa. Aparentemente, habían tenido que vender muchas de sus posesiones. Vi a Marcus cargar cajas, sus movimientos lentos y cansados. Antonella estaba parada a un lado, hablando por teléfono, probablemente quejándose con alguien sobre su situación. Incluso desde la distancia podía ver la tensión en su lenguaje corporal. 2 horas después, el camión se fue. El apartamento que había sido su hogar durante 2 años ahora estaba vacío. Al día siguiente, Patricia y yo inspeccionamos la unidad. Estaba en excelente condición, lo cual no me sorprendió. Marcus siempre había sido cuidadoso con las cosas materiales, una cualidad que había aprendido de mí durante su infancia. Tengo 3 aplicaciones para esta unidad, me informó Patricia. Una es de una pareja joven de maestros, muy buenas referencias. Están dispuestos a pagar el precio completo inmediatamente. Perfecto, respondí. Programa las entrevistas. 1 semana después, el apartamento tenía nuevos inquilinos. David y María Rodríguez, ambos maestros de escuela primaria en sus 30 y tantos años. Eran exactamente el tipo de inquilinos que quería, responsables, estables y respetuosos. Mientras firmaban el contrato de alquiler, María comentó: «Este edificio tiene muy buena energía. El apartamento se siente como un hogar». Tenía razón. Sin la toxicidad de Marcus y Antonella, todo el edificio parecía más ligero, más positivo. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Había expandido mi cartera de inversiones inmobiliarias, comprando 2 edificios más. Los ingresos de mis propiedades me proporcionaban una vida cómoda y, más importante, independencia completa. Carmen me mantenía informada ocasionalmente sobre Marcus y Antonella, aunque ya no la contrataba regularmente para eso. Habían logrado estabilizarse económicamente, pero apenas. Marcus trabajaba sus 2 empleos y Antonella finalmente había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental. Vivían en un apartamento de 1 habitación, sin lujos, sin el estilo de vida extravagante al que ella se había acostumbrado. Lo más interesante era que su matrimonio aparentemente había sobrevivido, pero había cambiado fundamentalmente. Sin dinero para gastar en entretenimientos caros, sin la comodidad de una casa grande, tenían que enfrentar la realidad de quiénes eran realmente como pareja. Según Carmen, ya no parecían tan felices como antes.
Un año después del día que me echaron de mi casa, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, más grande y elegante, disfrutando de mi café matutino y leyendo el periódico financiero. Mis inversiones habían sido exitosas y estaba considerando expandirme a propiedades comerciales. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero lo contesté. ¿Eugenia? La voz era de Marcus, pero sonaba diferente, más mayor, más cansada. No había hablado con él en más de un año. Hola, Marcus. Yo necesitaba llamarte. He estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre las decisiones que tomé. Esperé sin decir nada. Quería disculparme, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Estaba equivocado. Antonella estaba equivocada. Lo que te hicimos fue imperdonable. ¿Por qué me llamas ahora, Marcus? Pregunté, mi voz neutral. Porque finalmente entiendo lo que perdí. No solo perdí a mi madre, perdí a la única persona que realmente me amaba incondicionalmente. Las palabras dolían, pero ya no tenían el poder de quebrarme como habrían tenido un año atrás. Marcus, dije calmadamente, yo pasé 62 años amándote incondicionalmente. Te di todo lo que tenía, y cuando ya no fui conveniente para tu vida, me echaste como basura. Esa fue tu decisión. Lo sé, murmuró. ¿Hay alguna manera de que podamos, de que yo pueda arreglar esto? Pensé en su pregunta por un largo momento. Parte de mí, la parte que siempre sería su madre, quería decir que sí. Pero la mujer que había aprendido a valorarse a sí misma, la mujer que había construido una nueva vida basada en respeto propio, sabía que la respuesta era diferente. Marcus, dije finalmente, tú hiciste tu elección cuando tenías todas las cartas en la mesa. Ahora yo tengo las mías, y mi elección es vivir una vida donde nadie me trata como si fuera descartable. Silencio del otro lado de la línea. Si algún día realmente entiendes el daño que causaste, si realmente cambias como persona, quizás podamos hablar. Pero no va a ser hoy, y no va a ser porque ahora tu vida es difícil. Colgué el teléfono y volví a mi café. Desde mi terraza podía ver toda la ciudad extendiéndose ante mí. Era una vista hermosa, una vista que había ganado con mi propia determinación y inteligencia. Por primera vez en mi vida era completamente libre, libre de expectativas tóxicas, libre de relaciones que me drenaban, libre de ser la persona que siempre daba pero nunca recibía. A los 63 años había aprendido la lección más valiosa de mi vida, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y que a veces la mejor venganza no es lastimar a quienes te lastimaron, sino vivir tan bien que ya no puedan tocarte. Marcus y Antonella habían obtenido exactamente lo que merecían, una vida sin la mujer que habían considerado una carga, pero que en realidad había sido su salvación. Y yo había obtenido algo aún mejor, una vida sin ellos.